Bien, jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura, lo que corresponde a la semana número 15. En este caso, estamos muy cerquita ya de terminar el ciclo. Nos corresponde a el vanguardismo con César Vallejo. Bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar. Eh, Aquí les voy a mostrar la diapositiva. Bien, aquí tenemos literatura peruana del siglo XX, César Vallejos y sus tres poemarios más importantes que tiene, tres libros como son Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. Bien, en cuanto al contenido, lo primero que vamos a ver es el contexto general de la vanguardia en sí, y luego vamos a ver sus características, sus representantes en el Perú, y ya luego hablaremos de César Vallejo. Bien, ahí está, jóvenes. Entonces, si se escucha, si se ve la diapositiva, por favor avisar para poder empezar la clase. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, profesora. Ya, listo. Entonces, si se ve la diapositiva, vamos a comenzar. Primero hay que tener en cuenta algunos puntos generales. Ya, a ver, un ratito, jóvenes, un ratito. Ya, aquí está. Bien, entonces, jóvenes, ahí tenemos nosotros el inicio, en este caso, del movimiento vanguardista, como dice ahí también en su separata. Este movimiento vanguardista, pues definitivamente se desarrolla en Europa, específicamente a inicios del siglo XX. Entonces estamos hablando nosotros que este movimiento, como ya les mencioné semanas pasadas, va a tener un paralelo con el movimiento modernista, lo que hemos visto con el posmodernismo en el Perú, porque a la vez que se desarrolla esto en el Perú, el posmodernismo, el modernismo a nivel y toda Hispanoamérica, pues a nivel de Europa está desarrollándose la vanguardia, ¿no? Entonces, por eso que acá todos tienen un inicio en el siglo XX, alcanzando, dice, su máximo desarrollo en los años 20, ¿no? Entonces, más o menos es el tiempo en que se va a desarrollar. En el caso del vanguardismo, es el último movimiento que aparece en la literatura. Es el último. Bien, entonces después del vanguardismo, lo que hay a nivel de todas las literaturas o los países es propiamente ya de cada país, su literatura contemporánea, actual, etcétera. Así como nosotros después de la vanguardia vamos a tener, por ejemplo, el indigenismo, vamos a tener la generación del 50. Entonces eso ya depende de cada país, ¿no? De lo que se tiene. Bien, eh, ¿qué más les ponen ahí en su separata para que ustedes tengan en cuenta? Dice que el espíritu vanguardista se caracterizó por ser iconoclasta. Iconoclasta, ¿qué quiere decir? Eso está en su separata, ¿ya? Iconoclasta quiere decir que no se respeta o los vanguardistas no van a respetar o no van a tener en cuenta la literatura anterior. Es decir, esta literatura actúa con mucha más libertad. Tampoco quiere decir que van a hacer lo que quieren, sino que en el sentido que no respetar algunas normas estéticas tradicionales. Recuerden ustedes que en la literatura, pues, hay normas estéticas como son el uso de las figuras literarias, como la rima, la métrica, todos esos detalles que en otras literaturas son importantes porque es parte de su desarrollo. El vanguardista no ve mucho esta parte.
pero eso no quiere decir que no cumplen los parámetros literarios, sí van a cumplir, pero no son rigurosos en eso, o sea, no están ahí, ¿no? Como lo hacen otras literaturas. Porque en sí la vanguardia también representa esta idea, pues como se dice, o un rechazo a todo lo anterior, a todo el proceso histórico anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren mostrar una literatura nueva, una literatura diferente. Y eso no solamente es en la literatura, también es en el arte, porque la vanguardia se desarrolla también en todo lo que es el arte, de ahí a las pinturas que ustedes ven. Fíjense bien en las pinturas que ustedes ven, las palabras, cómo se ha distorsionado la imagen del ser humano, las personas, ¿no? Miren ahí las figuras, todo eso es el arte vanguardista, que para algunos dirán o dicen, ¿no? Por ejemplo, no veo ahí, no veo la figura a lo que se está representando, qué es lo que pueden estar haciendo, ¿no? Porque específicamente no se aprecia, ¿no? Pero en sí es un arte vanguardista, porque cada imagen, cada color tiene que ver con un contexto, con una idea a lo que se hace referencia. Normalmente el vanguardista distorsiona mucho la realidad, cambia. La literatura también muestra un arte nuevo. En este caso se llama un arte nuevo. Bien, ¿qué más les ha puesto en su separata? No, esa es la primera parte que le han puesto en su separata. Bien, luego de eso, dice, no, decía, se creó por ser iconoclasta en medida que rechazó todo precepto histórico anterior, va más allá de lo inexplorado. Por ejemplo, esto es lo inexplorado, este es lo novedoso, ¿no? Mostrarnos como se dice, una nueva forma de ver el arte. Bien, dentro de esta vanguardia jóvenes vamos a encontrar nosotros diferentes movimientos artísticos, o le llaman también escuelas artísticas, como ustedes ven ahí. Obviamente, estas escuelas van a tener un objetivo en todo lo que es el arte, no solamente es la literatura, en todo el arte, específicamente pintura, escultura y literatura. Bien, entonces, hay diferentes movimientos terminados en ismos, en el sufijo ismos, ¿no? Como es el dadaísmo, expresionismo, surrealismo, futurismo, cubismo, impresionismo, ¿no? Son escuelas que se han ido desarrollando en toda Europa, algunos en un país determinado y otros se desarrollaron por toda Europa. Cada, este, cada movimiento, cada escuela tiene una razón, ¿no? Una forma de presentar la realidad. Bien, por ejemplo, ustedes tienen ahí el dadaísmo, ¿no? Que tiene que ver con una escuela específicamente porque se hace una crítica al arte, ¿no? Se cuestiona todo el arte anterior. Entonces, los dadaístas criticaban mucho el arte. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el expresionismo también. El expresionismo que se va a desarrollar específicamente en Alemania. El expresionismo sí tiene que ver con distorsionar la realidad completamente, ¿no? Y así, cada escuela tiene una razón. En caso de expresionismo, en la literatura vamos a encontrar nosotros piezas teatrales, ¿no? En el caso aquí se desarrolla mucho el teatro, permite desarrollar, porque como distorsiona la realidad, el teatro se predispone a eso. El surrealismo, ¿no? Que tiene que ver específicamente con el mundo inconsciente o el mundo irracional, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de los sueños, por ejemplo. ¿No? Ese es el surrealismo, que se desarrolla específicamente en Francia, en Alemania. El futurismo sí que ya tiene que ver con las máquinas, con la tecnología, ¿no? Con la tecnología. Bien, entonces eso tiene que ver con el futurismo. Y así, el cubismo, por ejemplo, tiene que ver con lo que es el desarrollo de las formas geométricas, ¿no? En una pintura voy a encontrar figuras geométricas, ¿no? Y la noción del espacio, no voy a abarcar todo el espacio, ¿no? Por ejemplo, en la literatura vamos a encontrar nosotros una forma muy peculiar llamado caligrama. Y el caligrama utiliza todo el espacio, figuras geométricas. Entonces también está dentro de la escuela cubista, es el espacio que se va a dar. Y así, jóvenes, definitivamente en Hispanoamérica, aquí en Hispanoamérica, no tenemos el desarrollo de ninguna de estas escuelas, ninguna. En cambio, en Europa sí, ¿no?
La única escuela que podemos decir por ahí que se ha desarrollado en algunos poetas, pero no la escuela propiamente, sino porque muchos poetas de Hispanoamérica viajaban a Europa. Y en Europa, como estaba en boga todas estas escuelas, pues de ahí traían esa experiencia. Pero realmente no porque acá en Hispanoamérica se ha desarrollado alguna de estas escuelas. Por ejemplo, el creacionismo, que también es una escuela de la vanguardia, se ha desarrollado algo en Chile, porque su representante, ¿no? En este caso, un poeta, Vicente Huidobro, vivió mucho tiempo en Chile, perdón, vivió en Europa, Francia, Alemania, y de ahí pudo tener la experiencia del llamado creacionismo, ¿no? El cubismo, que se va a dar en el desarrollo de los caligramas, también se va a dar en algunos países. Por ejemplo, aquí en el Perú, nosotros solamente hemos desarrollado la vanguardia en sí, el vanguardismo. Vallejo, por ejemplo, no utilizó estas escuelas, porque su contenido de él es una poesía más social, una poesía para el pueblo. Mientras que aquí está en juego el arte, la pintura, ¿no? La creación del artista. Bien, jóvenes, esa es esta primera parte que ustedes les ponen ahí, ¿no? Y las diversas escuelas en el desarrollo de esta. A ver, no sé qué pasó por ahí. Ya, bien. Listo, entonces continuamos aquí. Ahora vienen las características del vanguardismo. Ya. A ver, jóvenes, entonces, ahí tenemos las características. Ustedes tienen ahí un separata, por ejemplo. Ustedes lo tienen acá ordenado y aquí también hay un orden específico, ¿ya? Bien, esta característica, jóvenes, se va a desarrollar en toda la vanguardia y específicamente aquí en el Perú, pues, ¿no? Es un desarrollo que se va a dar a nivel general y en el Perú también se desarrollan algunas de estas características. Bien, entonces comenzamos cuando dice, la primera en su separata, ¿no? Les habla del realismo decimonónico, pero también les pone la actitud iconoclasta, que es lo que acabo de explicar en mi inicio. La actitud iconoclasta, como decía, tiene que ver con el rechazo a todo precedente histórico anterior, ¿no? Se aleja de todo el presente histórico anterior. Ya. Entonces, ese es el carácter iconoclasta. Ahora, cuando hablamos de modernización del lenguaje e inclusión de un nuevo léxico, este sí es muy importante, porque la modernización del lenguaje les ponen ahí la palabra trilce, por ejemplo, ahí nosotros vamos a ver que la palabra trilce pertenece a un nuevo léxico, porque la palabra trilce no existía. Es una palabra creada por, como se dice, el artista. Jóvenes, estoy compartiendo pantalla. A No, ver, Miss está avisen. compartiendo. Miss está compartiendo. Sí, ¿no? Porque acá lo veo, yo nomás estoy viendo un ratito ya. A ver, sí creo se ha ido la. A ver, ahí. Ahora sí, Miss. Ahí estoy compartiendo. Sí, ¿no? Sí, Miss. Ah, ya está. Acá está, pues. Bien, entonces ahí tenemos, jóvenes, lo que les estaba diciendo hace un rato. En la actitud iconoclasta que rechaza todo precedente histórico, como primera característica. Luego, la modernización del lenguaje incluye un nuevo léxico. Le decía, por ejemplo, la palabra trilce, que tiene que ver con la modernización del lenguaje, un lenguaje nuevo, creado muchas veces por el vanguardista, por el artista. Por ejemplo, también tenemos, si hablamos de un lenguaje nuevo, tenemos, por ejemplo, palabras que de una u otra forma, en este caso, César Vallejo va a crear. Por ejemplo, la palabra otilíneas.
Otilíneas es una palabra creada. Otilíneas viene del nombre Otilia y de ahí sale la palabra otilíneas, una palabra que tampoco existe, no es una palabra creada, por eso es modernización del lenguaje, un nuevo léxico. O por ejemplo, decir eh, se alquila, normalmente uno ve en algún anuncio, se alquila un departamento, ¿no? Y tú entiendes cuando dice, se alquila un departamento. Pero ¿qué sucede cuando uno dice y ve por ahí de repente un cartel? Porque como es modernización del lenguaje, yo puedo decir, se alquila esta mañana. Entonces tú dirás, pero se alquila esta mañana, o sea, es algo no común, porque ¿quién alquila en la mañana? ¿No? O sea, puedes alquilar cosas, pero no en la mañana. Entonces ahí está la modernización del lenguaje. El artista juega con las palabras. Y muchas veces al jugar con las palabras, ¿no? Da un sentido nuevo a esa palabra, porque la palabra triste, por ejemplo, como hace un rato les decía, puede significar muchas cosas. Triste, triste celda, tristeza, ¿no? O sea, muchas cosas que puede significar esa palabra, porque es un léxico nuevo, que está incluido justamente en alguna de las producciones de los propios poetas. Bien, esa sería la segunda característica. Otra característica que también lo tiene un separata, dice alejamiento del realismo decimonónico. Es decir, que se aleja completamente, ¿no? De lo que podemos decir todo tiempo pasado anterior. Es casi lo mismo que actitud iconoclasta, porque decimonónico significa eso, alejarse del pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque el vanguardista rompe los esquemas, ¿no? Desde el momento que podemos decir nosotros aquí, ¿no? En esta poesía, ¿no? Normalmente en una poesía, usualmente la literatura estética está marcada por los versos, la cantidad de versos, la cantidad de sílabas, ¿no? Que uno puede encontrar, las figuras literarias, ¿no? Entonces, cuando uno lee una poesía vanguardista, se va a dar cuenta que vamos a romper esquemas, ¿no? Porque no necesariamente vamos a cumplir con esos preceptos. Entonces, de esa forma yo me estoy alejando del realismo decimonónico. Por ejemplo, aquí, el invierno recrudece la melancolía de la tortuga ecuestre. Entonces, cada palabra, por ejemplo, ecuestre es una modernización del lenguaje. Todavía dice la tortuga ecuestre. O sea, la palabra tortuga la conoce, pero ecuestre no. Dice, el invierno reproduce, es como decir reduce, algo así. Entonces, miren, cada palabra, ¿no? El invierno la viste de armiño sangriento, modernización del lenguaje. Alejarse de qué, de una realidad, pues, porque estás poniéndole palabras o significado a situaciones o cosas que no tienen ese tipo de significado. El invierno se tiene pies de madera y ojos de zapato. ¿Te imaginas? ¿Cómo el invierno va a tener pies de madera y ojos de zapatos? Absurdo. Por eso es alejarse del realismo anterior pasado, romper esquemas. Y eso es lo que está haciendo en esta poesía César Moro, poeta peruano. Bien, asimilación, creatividad de las representaciones del mundo inconsciente. El mundo inconsciente es el mundo de los sueños, es el mundo onírico, que de una otra forma también se puede dar en ese tipo de poesía, ¿no? Porque definitivamente pues el poeta, ¿no? Va a crear su poesía y muchas veces se aleja de la realidad y al momento de escribir la producción ya no es como las otras tendencias, las otras escuelas. Usualmente escribes una poesía y corriges tus errores, las faltas ortográficas, lo que te pudo haber faltado, y vas cambiando las palabras. Lo que hace el vanguardista es definitivamente asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente. Es decir, escribo tal cual estoy pensando. Me evito hacer correcciones, cambiar palabras, no. Lo que simplemente es escribir utilizando tu mundo inconsciente. Escribes, escribes, escribes y hasta el momento que tú indicas que aquí termina el verso, terminará. Y si no, va a seguir el verso. Así como lo vemos en el poema de César Vallejo, ¿no? En la parte final.
Ya, a ver acá, por ejemplo, ¿qué dice? Falló volver de golpe el golpe. No ensillaremos jamás el toroso babeo de egoísmo y de aquel ludir mortal de sábado. Desde la mujer está cuando pesa de género. Miren, todas las palabras, ¿no? Que de repente, de una otra forma, el artista lo trabajó en ese mundo inconsciente. Simplemente quiso ser creativo y comenzó a escribir lo que le mande su mente, las ideas fluidas. Y estamos escribiendo en eso. Mientras que en la parte tradicional de la poesía, el poeta era minucioso, ¿no? Cada palabra, la rima, la métrica, y aquí no estamos viendo eso. Acá se rompen los esquemas. La poesía vanguardista es mucho, se actúa con mucha más libertad, podríamos decir. Hay mucha más libertad en poder crear, en poder asimilar las diferentes situaciones que te dan el día a día. Bien, otra característica importante del vanguardismo es el sentido espacial, como decía él, ¿no? Eh, experimentación, que es la anterior, en todos niveles de la concepción estética. Esto tiene que ver, jóvenes, con los diferentes temas que se van a dar en la época. Porque en la época Europa está pasando por diferentes cambios, guerras, situaciones, enfermedades, pestes. Entonces se experimenta con nuevos conceptos, con nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra teclán. Y dirán, ¿qué significa teclán? Justamente ahí está, pues, experimenta, ¿no? Todos los nuevos niveles de la concepción estética. Teclán está ahí porque es parte del poema, así se llama. Pero miren, inclusive, cómo separan la palabra teclán, ¿no? En todo el espacio que se da, separado en 6 partes en toda la extensión de la hoja, ¿no? Entonces, en ese caso, la palabra teclán es una palabra que se experimenta y se separa todos los espacios. Después, si ustedes leen, van mirando, o sea, está también este caligrama en internet, tienen 3 estrofas. La primera estrofa es solamente una, la segunda tiene 3, la tercera, la segunda estrofa tiene 2 versos, la cuarta estrofa 2 versos y la última termina en un verso. Y luego sigue una letra, podemos decir, o un libro, ¿no? Que está un poco abierto y solo se ve la parte exterior, ¿no? Entonces podemos deducir de repente que es un libro, una taza. Pero vamos a cómo está escrito las palabras. Están escritas de acuerdo a la intención del artista, de acuerdo a lo que quiere mostrar, ¿no? Entonces, la primera parte ha mostrado una serie de, ¿no? especie de escalerita de cada verso, ¿no? Uno detrás de otro. Y lo que se experimenta es que aquí las estrofas no necesariamente tienen que tener 4 versos, 2 versos, exacto, puede variar, puede ser 3, puede ser 2 y varía, como lo está en el ejemplo. Y también te varía el espacio. El poema que se va a presentar en el vanguardismo no necesariamente tiene que ir en el espacio céntrico, porque ustedes tienen todo, ¿no? Un espacio mucho más amplio para poder plasmar su sentido, ¿no? Y eso te permite dar o crear formas con las palabras. Por eso cuando dice aprovechamiento del nivel espacial del poema, aquí viene a ser el uso de los caligramas. Los caligramas son figuras, ¿no? Que se desarrollaron un buen tiempo en Francia. Van a ser figuras de las diferentes representaciones, ¿no? Que podemos tener en el mundo, ya sean objetos, personas, animales, el día a día, que van a ser utilizados por el artista. Entonces, ese es el aprovechamiento del nivel espacial, que tiene que ver con los caligramas. Bien, la implementación ya hemos visto. Conciencia de vivir en una ciudad tecnológica, y eso también es claro, ¿no? Las personas, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Encerrar en un solo mundo, porque el siglo XXI ha traído consigo la parte de la tecnología. Es muy diferente que la sociedad no sepa utilizar esta,
esta experiencia, pues no, pero todas las personas creo que ya son conscientes de que se está viviendo en una sociedad tecnológica, ¿no? Y de ahí justamente el cambio, porque todo esto va a ir cambiando y mejorando pues no sé, la atención que se da, ¿no? Bien, jóvenes, eso es con respecto a la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Y la última, empleo del verso libre. A ver, hasta ahí, dudas, preguntas. Un ratito, jóvenes. Ya, buscándome acá. Me deja. Ahí se apagó el mouse. Ratito, jóvenes. Ya, no sé qué pasó ahí. Ya, estamos acá, jóvenes. A ver, pero ahora quiero saber si se está compartiendo, porque no sé si estará compartiendo. Otra vez se ha ido, creo. No se está compartiendo, ¿no, jóvenes? ¿Qué ha pasado acá? Otra vez se fue la señal. Y ahora sí. Ya, ya. Ya, ahí, jóvenes, comparte, por favor, avisar, porque hace un rato otra vez no se compartí. Yo estaba hablando y me doy cuenta que no se comparte. Ahí se comparte la diapositiva, jóvenes. Sí. Ahora sí, ¿no? Avisen, por favor, porque yo estoy hablando y me doy cuenta porque no sale acá lo rojito. Bien, estamos hablando a nivel espacial, que el nivel espacial que tiene que ver con los caligramas, que son las formas que se van a dar a las poesías, a la literatura en sí, en este caso, a nivel de poesía, porque esto no puede pasar en narrativa, donde vas a usar pues 3 versos, 2 versos, 4 versos de manera distorsionada, no de manera lineal, ¿no? Como lo tienen ustedes ahí en esta imagen. También puedes usar formas geométricas, imágenes de personas, y cualquier objeto que se pueda darle forma. Ese es aprovechamiento de nivel espacial, ¿no? Sucede que este tipo de poesías muchas veces no se puede leer de manera tradicional, ¿no? Primer verso, segundo verso, tercer verso, no. Porque como tienen imágenes, no necesariamente conocemos el inicio o dónde comenzaremos a leer ese poema. Entonces eso dificulta mucho su comprensión, su interpretación del poema. Es por eso que este tipo de formas que fue presentado por los vanguardistas a nivel espacial, llamados caligramas, ¿no? Que inclusive habían cuadros de caligramas en Europa, dejó de ser usado, ¿no? Porque se perdía pues la forma de interpretar ese poema. Aquí en el Perú, jóvenes, este Vallejo, por ejemplo, no escribe caligramas, pero sí escribe como estamos viendo aquí
en este libro de 5 metros de poema. Por ejemplo, es en la portada de este libro, 5 metros de poema de Carlos Oquendo Yamá, que es poeta peruano. Una de las hojas es esta que está acá en el libro. Y entonces en este 5 metros de poema, justamente aquí tenemos una poesía llamada Caligrama, ¿no? Que aparentemente parece que por una B, pero en el fondo es, ¿no? Puede ser un libro, puede ser una copa, puede ser unos brazos, o sea, cada imagen, ¿no? Va a representar algo. Y muchas veces no necesariamente esa imagen tiene que ver, jóvenes, con el contenido, porque yo puedo dibujar un libro, pero puedo estar hablando de los perfumes, puedo estar hablando de una mujer. En un caligrama no hay coincidencia en la imagen con el contenido, no hay coincidencia. Y esto justamente ya habla de un nivel donde la interpretación también va a cambiar, ¿no? Por eso que se dejó de usar los caligramas. Un tiempo fueron muy famosos, pero después desaparecieron. Como les decía, Carlos Oquendo Amac es el único en el Perú que escribe de esta forma. Rompen con los esquemas tradicionales. Vallejo no lo hace, por ejemplo. Vallejo tiene otra intención en sus poesías. Conciencia de vivir en una sociedad tecnológica ya le hemos explicado, ¿no? Esto ha permitido que, pues, definitivamente se utilice la tecnología para poder, ¿no? Escribir poesía, ¿no? La tecnología, la ciencia, la anatomía que está en todas las máquinas, ¿no? Por ejemplo, usar la palabra taxi, que es una palabra de descendencia inglesa, que nosotros conocemos el día a día, pero no es una palabra netamente peruana, es una palabra extranjera. Y más que tiene que hablar de este taxi, ¿no? De este carro, de este objeto que es muy valioso para algunos. Entonces ya estás usando la tecnología, ¿no? Al momento de que creas o utilizas la palabra. Por ejemplo, en el Perú había un poeta llamado Carlos Oquendo Yamac. Carlos Oquendo Yamac, por ejemplo, tiene su poema titulado O Hada Cibernética. O Hada Cibernética, que tiene que ver justamente con el desarrollo de la ciencia y tecnología de aquella época, ¿no? Entonces, esa es la sociedad, consiste de vivir en una sociedad tecnológica y que también puede ser parte, ¿no? Del desarrollo y representación de la literatura en sí, ¿no? Porque la tecnología va a permitir, pues, que se pueda escuchar, ¿no? Por ejemplo, o leer, ¿no? O visualizar también los poemas, porque en este caso los caligramas se presentaban a manera de cuadros, en exposiciones. Así como se presentaban las pinturas, también entraba para los cuadros, ¿no? Que eran propiamente de letras. Bien, y el empleo del verso libre, eso sí es muy importante, porque el vanguardista no va a tomar en cuenta la rima ni la métrica, ¿no? Ni la rima ni la métrica, pero sí va a tener en cuenta el ritmo, que es algo propio de las poesías. Todas las poesías tienen un ritmo específico, ¿ya? Bien, entonces es el llamado verso libre o versolibrismo, también le podríamos decir versolibrismo. Ya, jóvenes, entonces continuamos ahora. Ya. Ya, ahora vamos a ir a los representantes. Ya, en el caso de los representantes, ahí van a entender ustedes, jóvenes, que... Ay, Dios, esto de aquí. Ya, vamos a ver en el caso de los representantes. Ya, todos los representantes que tiene el Perú, ¿no? Y que muchos de ellos, pues, han dejado, pues, ¿no? En la vanguardia sus huellas.
Obviamente el más importante va a ser César Vallejo, que ya lo vamos a mencionar. Martín Adán es otro de los poetas importantes que tiene el Perú, en este caso con su obra La Casa de Cartón. Bien, Martín Adán se llama Ramón Rafael de la Fuente Benavides, es un apelativo Martín Adán. Bien, eh, siguiente, 5 metros de poema de Carlos Oquendo Yamac. Él también va a ser importante, porque Carlos Oquendo Yamac, por ejemplo, tiene este libro, que es un libro que tú lo estiras y tiene 5 metros, específicamente 5 metros. O sea, no es un libro convencional que tú pasas una hoja, 2 hojas, no, no, no. Es un libro que tú abres y tiene 5 metros de poema, o sea, lo mides del inicio a final. Bien, eso es con respecto a Carlos Oquendo Yamac. Luego tenemos a César Moro, en este caso, César Moro, mucho tiempo, ¿no? Vivió en Europa y pues definitivamente trajo la influencia del vanguardismo aquí en el Perú. En el caso de César Moro, ¿no? Tenemos La Tortuga Acuestre, es su máximo libro y el más importante. Y finalmente, Emilio Adolfo Hueslar. En el caso de Emilio Adolfo, ¿no? Pues Palen, ¿no? Él también va a ser uno de los representantes de la vanguardia en sí. Bien, cada uno de ellos jóvenes va, como se dice, expresar, ¿no? En el vanguardismo toda una nueva, distinta de ver el arte, cada uno con su propio estilo. Bien, jóvenes, continuamos. Ya, ahí está. Ahora sí, yo creo que hasta ahí tenemos todas las características. Bien, para pasar ahora a los datos de César Vallejo. Bien, jóvenes, ahí tenemos a César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza. Ya. Bien, antes tenemos que hablar, jóvenes, más o menos tener una idea de quién fue este gran autor peruano. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y falleció en Francia, París, 1938. Bien, César Vallejo tuvo una infancia bastante dura desde muy pequeño, porque antes de ir a ver su poesía, sus periodos, debo contener en cuenta algunos detalles generales, ¿ya? Pero estoy hablando en su parte. Entonces, César Vallejo, ¿no? De una familia, como le decía, muy numerosa. Su familia eran de 11 hermanos, 7 hombres y 3 mujeres. Bien, su padre, especie de un abogado, le podemos decir, en ese momento. Era muy conocido, era popular, el anciano, muy importante en la época, porque había sido, como se dice, no en su época, su ser abogado, pues no era una profesión como ahora, ¿no? Entonces era muy difícil tener casos y el papá de César Vallejo lo padeció. Entonces debía mantener a sus 11 hijos, ¿no? Incluyendo ya él. Entonces era demasiado, ¿no? Pero él, padre, nunca dejó de lado, ¿no? Su fuerza para mantener a sus hijos. Bien. Ya luego de eso, César Vallejo viaja de Santiago de Chuco, ¿no? A la ciudad para poder estudiar la secundaria, ¿no? Y luego entra a la Universidad de Trujillo, ¿no? Estando en la Universidad de Trujillo, César Vallejo va a estudiar una carrera que tenga que ver con las letras, ¿bien? Y va a iniciar pues su labor literaria, ¿no? Desde muy joven él ya comenzaba a escribir y recordar algunos pasajes de su propia vida, o su propio entorno que él tenía, ¿no?
Bien, luego estando en Trujillo, en la Universidad de Trujillo, ¿no? En esos tiempos, en la Universidad de Trujillo, habían grupos de personas que se oponían al gobierno de aquel entonces, porque en el tiempo que vivió Vallejo, en el Perú gobernó Augusto B. Leguía, más o menos en esos tiempos, el oncenio de Leguía, ¿no? Entonces, fueron pues gobiernos bastante duros, con mucha pobreza, este es por un lado, y entonces lo que Vallejo va a reflejar justamente en esta parte es su acercamiento, ¿no? Que tiene en la sociedad de aquel entonces. Bien, entonces esos poetas, este grupo de jóvenes, muchos de ellos que habían ya liderado el movimiento colonial anterior, formaron, como se dice, pequeños grupos, ¿no? A estos grupos políticos, ¿no? Primero se le va a llamar el Grupo Norte y más adelante el Partido Aprista Peruano. Entonces, Vallejo va a vivir esta etapa de cambios, este momento, pero sucede que en ese camino se va a encontrar con una serie de obstáculos, ¿no? Para él y lo que él va. Y debido justamente, como les dije, jóvenes, a su pobreza, ¿no? A la pobreza que vivía, a la pobreza que vivía su entorno, ¿no? Bien, luego de ello, ¿no? Vallejo ya estando aquí en Lima y se va a relacionar mucho con las personas de aquella época, sobre todo la sociedad limeña. Se va a escribir en San Marcos, algo que nunca va a terminar. Y cuando ya está en San Marcos en Trujillo se formó el Grupo Norte, Vallejo va regresar a Trujillo para ver a su familia, pero no se va a involucrar con ese grupo. Él no se involucra con este grupo, ¿no? Porque simplemente él considera pues que no consideraba un grupo bastante fuerte, ¿no? Entonces no, como que aquí no le va a tomar interés mucho. Pero cuando viaja a Santiago de Chuco de regreso, ahí sí, porque ahí está su familia, ¿no? Etcétera. Bien, entonces jóvenes, Vallejo va a ir pasando por una serie de etapas para conseguir diversos tipos de empleo, porque para venir a Lima no era tan sencillo. Y en todos esos empleos, él definitivamente va a ganar pues un sencillo que le va a permitir no vivir cómodamente, pero no padecer hambre, ¿no? Y ahí vienen justamente muchos de sus poemas, ¿no? Porque si bien es cierto, las personas no solamente viven del agua y el pan, sino que también necesitan nutrirse del alma, acercarse a Dios, ¿no? Bien, jóvenes. Y así como Vallejo Jóvenes va a iniciar pues su carrera literaria desde Lima, ¿no? Y la publicación de sus primeros libros como son Los Heraldos Negros, como son Trilce, etcétera. Bien, ya. Bien, jóvenes, entonces en la vida de Vallejo va a pasar él por tres periodos muy importantes de su vida. Tres periodos que le van a marcar, como se dice, las diferentes obras que habían en esa época. Ya, a ver. Periodo de la poesía Vallejo son tres. El primer periodo es de influencia modernista. Decimos que todavía ha quedado algo de esa influencia con respecto a la belleza. Un ratito. Bien, ya. Ahí encontramos el primer libro, Los Heraldos Negros, que vendría a ser su primer libro publicado. Es una recopilación de muchos poemas y dentro de ese propio libro está el poema Los Heraldos Negros. El segundo periodo es el periodo vanguardista. Segundo periodo. Es el periodo más fuerte que tiene Vallejo. El tercer periodo es el periodo de compromiso político. Es un periodo ya final de su vida, pero a la vez es un periodo importante porque aquí ya se va a acercar y se va a dirigir al lector, se va a dirigir a la sociedad peruana, porque él se encontraba en Francia y va a morir en Francia. Conoce España, Polonia y otros países propiamente en la época.
Y su último libro, Poemas Humanos, va a ser publicado por su esposa, porque él se encontraba muerto, pero ya lo había dejado escrito. Bien, jóvenes, hasta ahí. Periodo modernista. A ver, según la información que ustedes tienen ahí, en este periodo modernista es el primer periodo. ¿Por qué le decimos periodo modernista? Porque todavía, recuerden que Vallejo, yo les comenté semanas pasadas, el modernismo, el posmodernismo son paralelos. Y entonces todavía había quedado la influencia de Chocano, la influencia de Abraham Valdelomar, que también les comenté que conoció a Vallejo, la influencia de Gure. Vallejo era joven, venía por primera vez a Lima. Entonces, Vallejo, después que deja la Universidad de Trujillo, él viene a Lima, pero no es fácil llegar a Lima, ¿no? Porque él tiene que, uno, el problema del trabajo, del dinero. Entonces, en esta parte lo que se muestra en su poesía son los primeros pasos. Más o menos este primer periodo abarca con el libro Los Heraldos Negros, a partir de 1918 aproximadamente, que es el primer periodo. Aquí Vallejo, ¿no? Tiene aspectos muy importantes en su vida, porque aquí lo vamos a relacionar mucho con su vida, con lo que lo que él padeció, ¿no? Vallejo, para llegar a Lima, jóvenes, primero, más o menos, en 1910, ¿no? Él va a recordar mucho la vida familiar, va a recordar mucho a su padre. En Los Heraldos Negros hay una sección, porque este libro se divide en 6 secciones, o sea, 6 partes, mejor dicho, vamos a llamar 6 partes. En una primera parte, nosotros vamos a encontrar, no, pero acá está la influencia vanguardista, ya. En una primera parte, vamos a encontrar el primer libro que se llama Los Heraldos Negros, o sea, el título general. Y ahí pertenece este poema que ustedes ven ahí. Por eso que Vallejo empieza así, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, porque esos golpes él los recibió desde muy niño, ¿no? Desde que vivió la pobreza. Se dice que Vallejo no tenía ni dónde escribir ni dónde sentarse. Eran tan humildes en su familia que él esperaba, pues, se sentaba en bancos de madera, de piedra, y allí hacía sus tareas cuando iba al colegio. Entonces, la pobreza que él vivió, lo vivió desde niño. El sexto libro de los Heraldos Negros, la sexta parte, es la parte más importante, como dice ahí. La última sección de este poemario contiene los textos de mayor originalidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que contiene los últimos textos de mayor originalidad. Esa última parte, ahí se rescata todo, ¿no? Entonces, esa parte se llama Canciones del Hogar. Y ahí Vallejo va a recordar a su madre, a su padre, a sus hermanos. Por eso que los temas en este primer periodo son temas del hogar provinciano y su raíz andina, ¿no? Si bien es cierto, va a continuar con el legado del modernismo, pero ahí vas a encontrar poemas como, por ejemplo, el poema Pasos Lejanos, que está en el sexto libro. Y en Pasos Lejanos, Vallejo nos acerca a la familia. Por ejemplo, en Pasos Lejanos, ¿qué dice? Mi padre duerme y su semblante a gusto. Figura un apacible corazón, esta ahora tan dulce. Si hay en él amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza y no hay noticias de los hijos. Hoy, mi padre se despierta ausculta la huida de Egipto
el restañante adiós. Habla de su padre. Entonces, él va a recordar a su padre, ¿no? Porque muchas veces cuando él jugaba como niño con sus hermanos, su padre venía a trabajar y venían bien cansado, por eso es su semblante augusto, cansado de todo el día de trabajo. Esperaba ver a toda su familia tan numerosa que era. Y en ese transcurso, el padre llegaba, dice que se sentaba en el pollo, se arreglaba la camisa, se peinaba con las manos y luego entraba a ver a los hijos. Y los hijos lo esperaban ansiosos, pues no, todo el día no lo habían visto. Entonces, eso es lo que nos narra y ese es el acercamiento de la vida provinciana, familiar, ¿no? Otro poema que también está en esta sexta parte en Canciones del Hogar y que nos acerca mucho a la infancia de Vallejo es cuando se llama Idilio Muerto, que también es otro poema que está en esta parte de los Heraldos Negros. Y por ejemplo, ahí dice, qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco Capulí? Ahora que me asfixio Bizancio y que dormita la sangre, como flojo coñac dentro de mí. Por ejemplo, esa famosa Rita, oh, ¿qué estará haciendo mi dulce Rita? Dice. Algunos dicen que fue una primera enamoradita de Vallejo. Otros dicen que fue su madre, que cada vez que él regresaba de la universidad, le encontraba justamente en el campo, ¿no? Por eso, ¿qué estará haciendo a esta hora mi dulce, Andini dulce Rita de Junco Capulí? ¿No? Entonces, así es con jóvenes como Vallejo se expresa en esta primera parte, ¿no? Habla de esos temas muy duros, muy fuertes. Ahí hay mucha soledad, mucha angustia, mucho espacio familiar, ¿no? En esta parte él va a tener dos acontecimientos muy importantes en su vida. Como yo les decía, ¿no? Entonces Vallejo está viniendo a Lima. En el camino, tiene que sobrevivir, tiene que vivir, así que comienza a dar clases, ¿no? Enseña. Y justamente viniendo a Lima, ¿no? Comienza a dar clases por ahí. eh, Le va a dar clases al poeta Ciro Alegría en el Colegio San José. Vallejo tenía que verse las formas de conseguir dinero y como ya era estudiante terminado de la Universidad de Trujillo, entonces era fácil poder conseguir una plaza en el Estado. Y es por eso que Vallejo consiguió esa plaza, ¿no? Y fue profesor de Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría era bastante travieso y Vallejo le enseñaba. Y Ciro Alegría también lo dice en una de sus memorias, de que Vallejo siempre tuvo una mirada muy triste. Su mirada se fue siempre triste, triste, triste. Muy poco lo veían sonreír. Y eso que Ciro Alegría lo cuenta de niño y nunca olvidó esa mirada. Y luego ya más adelante escribe un ensayo, Ciro Alegría, y habla de Vallejo. Y así, ¿no? Vallejo también tuvo, por ejemplo, que trabajar en una empresa azucarera, en una de las minas. O sea, mientras él venía de Santiago de Chuco, iba bajando pues hacia Lima y ahí conseguía trabajo y así llegaba a Lima. Porque no fue tan sencillo para Vallejo venir a Lima. Más o menos en 1912, Vallejo consigue un trabajo de cajero ahí en esta azucarera. Y le encargan pues a Vallejo también que ve el tema de las horas. Normalmente un trabajador trabaja 8 horas, ¿no? Pero en esta azucarera, que era de manos extranjeras, Vallejo trabaja más de 8 horas. Pero bueno, porque él se acercó a su jefe y reclamó las horas, entonces le dijeron, ya, entonces tú te vas a encargar ahora de supervisar esas horas de los demás trabajadores. Y entonces todos los trabajadores trabajaban más de 8 horas y todo él lo apuntaba. Lo apuntaba en su cuaderno de planilla y luego de eso, lo presentaba, ¿no? Para que le paguen las horas extras. Y aquí Vallejo, por primera vez, se va a dar cuenta del maltrato del que tiene poder. Cuando él le dice, mire, estos trabajadores trabajaron 12, 15, ¿no? El jefe le dice que no les va a pagar, que solo les va a pagar 8 horas, pero él dice, ¿pero por qué? Si han trabajado más y aquí está todo registrado porque es el conteo que él llevaba.
Y entonces el jefe le dice a Vallejo que si un trabajador no cumple su trabajo en 8 horas es porque son ociosos. Si él se quiere quedar 12 horas es porque no terminó su trabajo en las 8, así que por lo tanto no se le paga. Vallejo se molestó mucho y aquí conoció la soberbia, ¿no?, de la gente con poder. Entonces Vallejo tenía todo eso. Por eso que un poema en este libro dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Por eso dice que él no sabe. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los vivos se emposara en el alma. Yo no, es que él no entendía por qué la sociedad que era así, por qué las personas eran así, abusivas de un poder. Y así, o sea, Vallejo va a ir en esta primera etapa asimilando todo lo vivido, más o menos, ¿no? Esto está pasando en 1912, así va a llegar a Lima, ¿no? Va a llegar buscándose diferentes trabajos, ¿no? Y cuando llega a Lima, ¿no? Su hermano Miguel, con quien él jugaba de niño, compartía muchas cosas, ya, aquí me voy a quedar porque estamos en descanso. Ya nos quedamos aquí en el hermano Miguel para no olvidarlo. Bien, vayan a su descanso, jóvenes, y luego regresa. ¿Ya? Continuamos entonces, nos quedamos acá. Estamos hablando todavía, no hemos hablado porque esta etapa es bastante extensa, ¿no? O sea, los periodos, cada periodo tiene parte y se relaciona mucho con la parte de su vida. Bien, jóvenes, regreso entonces en un ratito y vayan ustedes a su descanso. Ya. A ver, chicos, estamos regresando. Bien, estamos regresando. A ver, ya. Listo, nos habíamos quedado por aquí. A ver, acá está. Bien, nos habíamos quedado acá, ¿no? Entonces, nos estaba diciendo que este primer periodo de César Vallejo abarca muchas cosas, mucho aspecto familiar, y esto involucra mucho su producción. En el caso de Vallejo, sí, su vida personal, familiar, involucra mucho en algunos sentimientos al momento que él expresa, ¿ya? Al momento que él expresa. Entonces, estábamos hablando nosotros de la sexta parte de los Heraldos Negros, que les dije que tenía que ver con este, situaciones familiares, ¿no? Que se llamaba Canciones del Hogar, y habíamos leído ahí Pasos Lejanos, habíamos leído El Niño Muerto, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con la vida familiar, ¿no? Entonces, les estaba hablando justamente cuando Vallejo estaba trabajando, les decía, en esta mina, ¿no? En esta azucarera, ¿no? Y conoció la soberbia, ¿no? Entonces, Vallejo definitivamente nunca, nunca tuvo más de lo que él mismo se ganó. En ese aspecto era así. Era un hombre que no quería que nada se le regalaran. Todo lo manejaba, se lo ganaba él mismo. Las personas lo querían ayudar a veces, porque cuando él llega a Lima, recuerdan que aquí en Lima conoce a Abraham Valdelomar, ¿no? Y no solo a Abraham Valdelomar, va a conocer a muchas personas estando él aquí en Lima, ¿no? Eh, Les decía, ¿no? Entonces, esto va a influenciar mucho en su vida, pues, ¿no? Hay mucha gente que lo quería ayudar, pero él no se dejaba. Valdemar fue uno de ellos. Víctor Raúl de la Torre también, ¿no? Antenor Rego, ¿no? Que fue uno también de sus mejores amigos. Entonces, después que estando acá en Lima y pasando esas penurias, no estando en Lima, muere su hermano Miguel. Y justamente a su hermano Miguel él le va a dedicar unos versos, un poema a su hermano Miguel, a un hermano que lamentablemente falleció y que él lo quería mucho porque Vallejo en esos tiempos se encontraba, ¿no? Viajando, se había alejado de la familia, y esto hizo de que recuerda mucho a su hermano, y por ejemplo dice, hermano, hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me recuerdo que jugamos a esta hora, ¿no? Y que mami nos acariciaba, pero hijos, dejen de pelear, ¿no? Entonces, él va a tener toda esa nostalgia, esa soledad, que esa vida familiar, esa vida
que él va a recordar en todo este primer libro. Todavía aquí Vallejo está en una etapa de inicio, todavía no es netamente vanguardista, ¿no? Se centra en la situación que vive el Perú y la que también le afecta a él, ¿no? Eh, Luego de la muerte de su hermano, ¿no? Va a venir lo que es el Grupo Norte. Después que muere Valdelomar, muchos de estos poetas viajan por todo el Perú. Algunos llegan a Trujillo y ahí se forma el Grupo Norte. Un grupo que más adelante se vuelve el Partido Aprista Peruano, pero que ya se va consolidando la base. Vallejo, si bien es cierto, ya había estudiado en la Universidad de Trujillo, conocía el ambiente, era muy importante porque también él ya escribía, publicaba en algunos periódicos de Trujillo, y él también estaba en Lima, hacía reportajes, ¿no? Entrevistas, y de eso vivía él, pues, ¿no? Entonces, pero como él estaba metido y era un intelectual, el gobierno de turno, en esos tiempos estábamos en el gobierno de Beleguía, ¿no? Entonces, obviamente se oponían, pues ellos decían de que estos grupos que se estaban formando muy fuertes en el Perú se oponían al gobierno, ¿no? Entonces, Vallejo justamente aquí va a tener lo van a confundir, ¿no? Y así, ¿no? Va a pasar el tiempo. Vallejo va a poder involucrarse mucho al conocer a Víctor Raúl, a Antenor Orrego y a otros intelectuales. Va a conocer la literatura de Rubén Darío, ¿no? Y eso también va a hacer que su poesía esté marcada por ello. Va a conocer la literatura de este simbolista Charles Baudelaire, ¿no? Se va a acercar a Abraham de Lomar, a Manuel González Prada, va a visitar a José María Eguren. Todo esto lo hace aquí en Lima. Todo esto lo hace aquí en Lima. Bien. Luego de eso, Vallejo también dice por ahí que va a conocer a una muchacha llamada Otilinia Villanueva. Otilinia Villanueva, de quien Vallejo pues va a tener un sentimiento hacia ella. Pero él no va a tener mucho que ofrecerle a Otilinia. Por eso que la familia de ella decide alejarlo a Vallejo de la vida de ella. Y le prohíben pues a ella verlo. Y esto le va a marcar mucho a Vallejo, porque luego el nombre de Otilinia lo va a reflejar en uno de sus poemas, en Trilce sobre todo, porque va a decir venas otilíneas, y otilíneas es una palabra creada, un nuevo léxico. No existe la palabra otilíneas, eso viene de Otilia. Entonces Vallejo va a tener, jóvenes, una serie de situaciones en toda esta primera parte que lo va a reflejar en su poesía. En Los Heraldos Negros también hay un poema que dice, llamado Dados Eternos, ¿no? Y dice, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí, sí que sufre. El hombre es Dios, es Él. Esos dados eternos. Y aquí Vallejo habla de Dios, porque él decía, ¿no? O sea, si Dios hubiera existido, si Dios existe, ¿en qué momento creó una sociedad así pobre de miseria? ¿Por qué no todos somos iguales? ¿No? Por eso él decía, es que de repente él ha creado el mundo cuando él ha estado enfermo, pues también, o cuando ha estado mal, o cuando ha estado molesto. Y es por eso que la iglesia comienza a señalarle. La iglesia va, como siempre, la iglesia con su poder, ah, no, este hombre está hablando de Dios, está blasfemando. Y no era así, era lo que él sentía, la nostalgia, ¿no? Hay otro poema que se llama Espergesia, que también está en Heraldos Negros, y dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre es enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Así dice Vallejo. Porque él lo entendía la pobreza, la situación, las miserias que vivían las otras personas. Si él sufría, ¿no? La sociedad, la gente de Santiago de Chuco. Entonces, todo esto involucró a que Vallejo decida, cansado de la ciudad de Lima, de la situación, de las discriminaciones, publica Los Heraldos Negros, se hace conocido, ¿no? En el plano de la literatura, la gente lo quería apoyar, él decía no. O sea, él no recibía, como dije, ni una moneda si no, él no se la ganaba. ¿A qué quieres darme algo? Ya, ¿qué te escribo? ¿Qué te publico? Tal cosa. Hazme un ensayo, ya, toma, ahí recibe. Él no recibía. Así no tuviera el pasaje, ¿ah? Porque él también se inscribió en la Universidad de San Marcos, pero asistió más que dos, tres clases, porque estaba lejos y no podía pagar el pasaje. Era el tiempo. Vallejo tenía que trabajar. ¿De qué vivía en Lima? Él vivía hospedado en un cuartito en el centro de Lima, en una pensión, ¿no? Solo tenía para comer y pagar ese cuarto, y cuando no tenía, las calles.
¿no? Y solo tenía un solo traje y uno que guardaba, no tenía más. Esa era la pobreza que pasaba César Vallejo. Bien, y así termina, jóvenes, este primer periodo modernista, con todo el sentimiento, con la influencia modernista todavía, con un poeta con mucha nostalgia de toda la situación que va viviendo, ¿no? Que va viviendo día a día. Bien, vamos a seguir avanzando. Bien, para pasar ahora al periodo vanguardista. Bien, jóvenes, entonces ahí hemos conocido todavía un Vallejo en sus primeros inicios, pero con unas buenas poesías, una buena literatura, porque ¿quién no ha escuchado los heraldos negros? ¿No? Pues decía, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, porque no entendía qué es lo que pasaba. En cambio aquí, jóvenes, ya vamos a encontrar a un Vallejo más fuerte, a un Vallejo netamente vanguardista, ¿no? Es más, vanguardista, crítico, rebelde, ¿no? Escribe su libro llamado Trilce. En el periodo vanguardista entra el libro Trilce, que más o menos abarca 1922, ¿no? Porque ya se había publicado Los Heraldos Negros, ahora estamos publicando Trilce, 1922, ¿no? Ahí tenemos a César Vallejo. Bien, entonces, en esta segunda parte, vamos a contar nosotros lo siguiente, ¿no? A ver. Algunas características de este segundo periodo. Más o menos 13 jóvenes tienen 77 poemas con números romanos. O sea, utiliza los números romanos. 1, 2, 3. Por ejemplo, es el trilce 2. Son 77. Este libro lo va a escribir Vallejo cuando está en la cárcel, porque él llega a estar más de 103 días en la cárcel, si no me equivoco. ¿Ya? Estuvo en la cárcel de una manera muy injusta. Bien, después que Vallejo escribe la primera parte, regresa a Santiago de Chuco a ver a la familia, a ver a su madre, ¿no? A sus hermanos. La gente lo va a recibir y en esos tiempos, recuerden, el Grupo Norte, la Universidad de Trujillo, estaban en revueltas en contra del gobierno, se armaban los grupos políticos. Vallejo no, pues no estaba metido, él regresaba, pero tenía conocidos ahí. Y luego decide ir a ver a su familia, al mismo pueblito de Santiago de Chuco, que estaban de aniversario, de fiesta, estaban celebrando ahí. Y él llega, pues ahí muy contento, muy feliz de ver a la familia. Y jóvenes, en ese llegar hay problemas con el gobierno. Y entonces, en esos problemas, el gobierno comienza a apresar a todos los líderes, ¿no? A todos los líderes que habían. Y Vallejo, como les dije, estaba por ahí. Entonces se llevan a todos y también se lo llevan a él, ¿no? Se lo llevan a él. Injustamente, obviamente. Vallejo termina en la cárcel. Y si ya recuerdan al Vallejo anterior, pues aquí ya Vallejo está molesto. Vallejo está resentido con toda la sociedad, que el gobierno, ¿no? Él estuvo en la cárcel más o menos 113 días, ya tengo la fecha, 113 días, hasta que se vea su inocencia y se vea que él venía de Lima, que él no pertenecía al Grupo Norte, si bien es cierto, había estudiado en el Trujillo, era un intelectual, pero no por eso tenía que ver algo con este grupo, ¿no? Y así. Entonces, cuando él escribe, estando en la cárcel, a este libro Trilce, él lo va a llamar Cráneos de Bronce, no lo va a llamar Trilce, se llama Cráneos de Bronce, así se llama este libro, en su primer título. Y después Vallejo, cuando se reúne, después sale libre con unos amigos, que él enseña el libro antes de publicarlo, va a tener esta palabra, esta creación, ¿no? De la palabra trilce, porque viene de un juego de palabras, porque él escribe mayormente sus poemas de grupos de tres, de tres, de tres. Entonces de ahí viene, ¿no? Porque sus amigos le dicen, ¿y por qué has agrupado así? ¿No? Porque todo estaba así de tres, de tres. Entonces le decía, pues, él decía de que, bueno, eran tres estrofas, tres versos, ¿no? Y de ahí viene tres, 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 trilce, ¿no? De ahí viene, de tanto repetir. Se dice así. Otros dicen que significa triste, dulce. Otros dicen que significa tres libros, etcétera. Pero el primer título de este libro fue llamado Cráneos de Bronce, ¿ya?
Bien, entonces, en este libro vamos a encontrar, dice, se observa un quiebre de la sintaxis convencional. Un quiebre de la sintaxis convencional quiere decir que Vallejo pues rompe esquemas. Por ejemplo, no usa las comas, los puntos, no usa en las mayúsculas o usa las palabras y las repite varias veces, como por ejemplo acá. Era, mañana, mañana, mañana. O sea, repite de manera constante alguna de las palabras. O sea, él está, no, como se dice, netamente usando con libertad ciertos recursos como son las metáforas, reemplazando una palabra por otra. La ortografía caprichosa, que lo tiene marcada en este libro. Es decir, este libro sí es netamente vanguardista, definitivamente, ¿no? Tiene todas las características del vanguardismo, usa palabras que van a representar muchas cosas, ¿no? Y te lo vamos a ver en ese tilde 2. Vamos a explicar. Aprecia la ampliación del léxico poético, porque aquí va a usar palabras, como ya les dije, por ejemplo, otilinas, que reemplaza a Otilia. Vamos a usar la palabra, por ejemplo, taona, que es una palabra que representa a la madre, a su mamá. Él, para recordar a su mamá, en uno de los trilces no le dice madre mía, le dice taona, que en las mañanas hacía los panes y se refiere a su madre, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a encontrar que Vallejo, pues, definitivamente en trilce marca todo sus características propias del movimiento vanguardista. Bien, ¿qué otra característica tiene Trilce? El tema de la cárcel. Aquí vamos a encontrar varios temas. El tema de la cárcel, la soledad, porque ¿qué pasa? Él se encontraba solo en la cárcel, ¿no? No era fácil ir a la cárcel y ir a visitar, ¿no? La ausencia de la madre, porque mientras él estaba en la cárcel, su madre muere, ¿no? Su madre muere y definitivamente, pues, él se siente devastado porque no pudo estar con él, ¿no? Él ha visto un rato a su madre, luego lo llevan preso y la madre muere en ese. La madre también muere de pena, ¿no? Porque enferma y el hijo no estaba, injustamente. Gente de provincia, ¿cómo sacarlo, no? De la cárcel? El hogar provinciano, se recuerda la vida que tenían ellos en hogar, con su madre, sus hermanos, ¿no? La soledad que va a abundar, porque él se encuentra solo en la cárcel. Entonces, todos estos temas se involucran aquí en este libro llamado Trilce, ¿no? Por ejemplo, en ese Trilce 2 que ustedes tienen jóvenes, que es Trilce 2, ahí nos dice muchas cosas, vaya. Cuando dice tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel La Chica, tiempo, 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 era. Gallos cancionaban, escribiendo en vano, boca del claro día que conjuga era. Por ejemplo, ahí jóvenes, Vallejo, ¿qué nos está diciendo? Vallejo se encontraba preso. Cuando habla de relentes y cuartel La Chica, se refiere que quiere ir al baño. Pero ahí no dice, ¿no? ¿Qué sucede cuando él estaba en la cárcel? Cuando él estaba en la cárcel, ellos hacían colas allá en la cárcel. Entonces, para ir al baño, porque había un solo baño para una cantidad de presos. Entonces, por eso, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrido del cuartel La Chica, tiempo, tiempo. Y cuando él reclamaba, la gente, tiempo, espere, algo así. A eso se refiere. Por eso que repite ahí la palabra tiempo, tiempo, tiempo. ¿No? El tiempo que pasa se termina, pero tú no consigues lo que quieres. Igual, cuando dice era, gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga era, mañana, mañana. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando él preguntaba, ese mañana es el futuro. Él decía, ¿cómo iba su caso? Porque ellos, ¿no? Su caso para salir libre, porque él no tenía nada, no tenía ni antecedentes. Entonces le decía, mañana veremos tu caso. Siguen investigando, sigan, ¿no? Y así se le ha pasado. Vallejo, aquí en este TLC 2, no termina ahí, ahí continúa. Porque luego dice, nombre,
que se llama Cuanto eriza nos, así dice el trilce 2, que lo tienen ustedes también, creo, en su separata, si no me equivoco, aquí está. Estoy leyendo de la separata. Ahí solamente les han puesto un pedacito. Ya, estamos analizando. Aquí está. Ellos lo tienen en sus separatas. Dice, nombre, nombre, continuando los versos, que se llama Cuanto eriza nos. Se llama lo mismo que padece nombre, nombre. Miren ahí la ortografía caprichosa, ¿no? Cuando dice lo mismo, con mayúscula y junto. Nombre, al final la última E con mayúscula. Esa es la ortografía caprichosa, rompe esquemas. No hay puntos, no hay comas, ¿no? No hay los signos que cuando en una poesía son necesarios, porque yo digo mañana, 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 era, deben haber comas. Acá no. Rompe con esa, ¿no? Con esta ortografía caprichosa. Nuevo léxico, sí, sí hay. Ese nuevo léxico está reemplazando una palabra por otra. ¿Bien? Eso con respecto, jóvenes, a trilce. Luego les ponen ustedes en su separada también el trilce 15, 18. Y les ponen ahí, las 4 paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arranca, los diarios arrojados extremidades. Todas esas dos estrofas de 5 versos hablan tema de la cárcel, porque estás hablando de las paredes, de la celda, encerrado, ¿no? A eso se refiere, tema de la cárcel. Es muy importante para este libro Trilce. Y así, jóvenes, Vallejo, eso sucede en todo 1921-22, luego hasta que se descubre que él es inocente, él sale, ¿no? Sale libre y ahí ya. Vallejo está decidido a ir a Francia, a buscar otros caminos para él y para su arte. En 1923 él va a viajar a Francia y se aleja completamente del Perú para pasar a otra etapa. Una etapa, podemos decirle, muy dura para él como persona, una etapa donde la literatura peruana pues queda sin ese liderazgo, ¿no? Pero quedan otros autores, ¿no? Pero de todas maneras Vallejo se va. Bien, como yo les decía hace un rato, él no tenía dinero, así que viajar en Francia era todo un lujo. Aquí por esta imagen, jóvenes, es una imagen cuando él está en la plaza, el Palacio de Versalles, si no me equivoco, en la plaza en Francia. Así viajó Vallejo, y así fue y así se quedó. Acá tenemos el tríceps 60. Bien, entonces Vallejo viaja a Francia, viene a Lima, deja Santiago de Chuco y en su maletita que él traía, solo traía su libro original de los Heraldos Negros, el tríceps que había publicado y algunos artículos más. Entonces él le pide ayuda a Tenor Orrego, pero como le dije una vez más, él no recibía sino más dinero. Entonces Tenor Orrego le dice, no te preocupes, estando en Francia, cuando consigas, tú me vas a devolver o me devuelves. Y él dice, no, como Antenor Orrego trabajaba era político, era periodista, entonces le dice, yo te voy a ir escribiendo artículos desde Francia y con eso te estoy devolviendo lo prestado. Entonces Antenor Orrego le dice, no, pero me va a salir gratis, porque si tú quieres viajar allá, yo tengo un sobrino que va a viajar a Francia, pero él viaja en primera clase. Y le voy a decir, que te puede hacer el favor de ese pasaje, cambiarlo a 2 de tercera clase, y así tú puedas viajar con él. Y Antenor Orrego le consigue, habla con su sobrino acepta, ¿no? Y viaja él, Vallejo y su sobrino de Antenor Orrego a Francia en tercera clase. Y así Vallejo llega a Francia. Ya llegando a Francia, ¿no? Comienza a buscar, pues, ¿no? Acá el problema era el idioma, ¿no? No conocía mucho del idioma y comienza a padecer mucho. Porque si acá bien es cierto, era muy pobre, se había inventado, ¿no? De una manera muy sencilla, dentro de lo que su madre hacía, ¿no? Preparaban para en el hogar, pues allá en Francia no conocía a nadie, estaba solo. Muchas veces Vallejo dormía en las bancas. Vallejo, si bien es cierto, pasó por una situación bastante crítica, ¿no? Se enfermó, se fue enfermando. Al año que se comunicaba con Antenor Orrego y lo poco que él recibía porque consiguió un trabajo escribiendo artículos periodísticos en castellano y en francés, tuvo que aprender. Él, en 1924, al año nomás que él viaja,
conoce a, a una joven llamada Henriette, ¿no? La conoce porque se enferma mucho. Le da una enfermedad. Algunos dicen que es tuberculosis, otros dicen pues que tenía mucho, como era delgado, anemia, como estaba, no estaba bien alimentado, y termina en un hospicio para gente necesitada, o sea, para la gente humilde, la gente que no tenía en Francia. Ahí termina. También lo deprimió Vallejo mucho y no poder regresar era la muerte de su padre. Ya había muerto su madre cuando estaba en la cárcel, ahora muere su padre cuando él está en Francia. Entonces esto lo devastó por completo, ¿no? Entonces en 1924 Vallejo cae mal, cae en un albergue para indigentes, para indigentes. Cuando conoce a Henriette, que es una trabajadora ¿no? que ayuda a la gente necesitada, ella vivía en un pequeño hotel, un hospedaje. Entonces ella lo conoce y ella se enamora después de Vallejo. Y bueno, él también le correspondió porque ella lo ayudó mucho. Es la única persona que lo ayudaba, lo visitaba estando. Así que Vallejo está con ella y se van a vivir juntos, ¿no? Viven juntos un buen tiempo y Vallejo, ella, por la ayuda de ella, que ya vivía ella ya mucho tiempo en Francia, ella le ayuda con respecto al idioma y comienza Vallejo a publicar en francés y es más, comienza a mandarle a Antenor Orrego, ¿no? Algunos artículos para que Antenor Orrego los pueda ofrecer allá en Lima y mandarle dinero. Y muchas veces Antenor Orrego, el mismo, ¿no? También tiene en su biografía estos datos, de que a veces no le pedía nada a Vallejo, pero lo recibía igual y le mandaba dinero, porque sabía de que él no tenía ya y no iba a pedir a nadie. Y muchas veces los artículos que Vallejo escribía, él los guardaba y más adelante lo publicaba. Porque en ese momento, ¿no? Estar pues en Europa, estar en Francia, era todo pues, ¿no? Un acontecimiento importante. Aquí ya viene, jóvenes, la tercera etapa de Vallejo, el llamado compromiso político, que sería la tercera etapa. Y con eso ya terminamos. Porque así como hemos conocido la vida de Vallejo, tenemos que entender por qué él escribe esto. Bien, hasta ahí Vallejo ya se recupera, ¿no? Estoy relacionando su vida con su obra. Luego de eso, Vallejo, estando allá, ¿no? Enrique lo amaba mucho, lo quería mucho, pero un día, en el hospedaje donde vivía Vallejo con Enrique, llega por ahí una jovencita llamada Georgette Philippa, que vendría a ser su esposa más adelante. Entonces, cuando eh, Vallejo la ve, no le quiere fallar a Enrique, porque era muy bonita y ella también la había mirado, a pesar de que Vallejo era mayor que ella. Ella tenía, creo, 18, 20 años, era jovencita. Entonces Vallejo le dice a Enrique, vámonos de esta pensión, vámonos a otro lado, ¿no? Le puso pretextos para irse y ella dijo, bueno, vámonos a otro lado, más cerca. Y se fueron. Un par de veces la vio a Georgette que vivía con su mamá. Su mamá trabajaba para el Estado en Francia y Georgette también, pues, ¿no? Porque era su hija y eran las dos nada más. Y se aleja un poco para olvidarse de esta jovencita, Georgette, que le había impactado, pues, ¿no? Porque era bonita y es más, le había correspondido a Vallejo en las miradas y un día Vallejo, alejado en otra pensión, estando ahí con Enrique, que Enrique trabajaba para ayudar del hospicio, un día se cruza en la calle con Georgette. Y a partir de ahí ya nace una amistad con Georgette, porque Vallejo, o sea, y Georgette tampoco se aguantó, ¿no? Ella se acercó porque ya lo había visto en la otra pensión, y ahí viene la conversación. Estamos hablando más o menos en 1928, o sea, después de años que él vivía en Francia, no la conoce ahí mismo. Y ahí viene, ¿no? Porque Georgette era distinta, ¿no? Henriette, si bien es cierto, era muy buena, dedicada a Vallejo, enamorada de Vallejo, pero ella tenía muchas relaciones sociales porque solo trabajaba y era su vida. En cambio, Georgette y su madre sí. Esto le permitió a Vallejo acercarse más, ¿no? Acercarse más a lo que él quería, publicar, escribir. Y ahí viene justamente esta etapa de compromiso político porque se casa con Georgette, obviamente, abandona a Henriette, que queda muy devastada porque la está dejando por esta joven, pero él inicia su compromiso político, ¿no? Ahí va a escribir dos libros. En España, España parte de este cáliz, porque ¿qué hace Vallejo estando en esa etapa? Recorre varias partes
¿no? De Europa. Viaja a España, viaja a Rusia, ¿no? Y está en Francia, Polonia, porque Henriette le consigue, ¿no? Le enseña muy bien el francés, se puede publicar sus obras en francés, ¿no? Y comienza a hacerse conocido, ¿no? Y pues George como trabajaba en el Estado, era fácil de conseguir algunos cursos, ¿no? Algunos seminarios que dictara Vallejo. Y de esa forma Vallejo se va estableciendo. Pero no es que ganaba millones, simplemente le alcanzaba para vivir con George. George también ganaba lo necesario para vivir, pero ellos siempre vivieron en hoteles, nunca se compraron una casa porque era muy costoso, era muy caro tener una mansión, una residencia. Vivían en hospedajes porque también ellos viajaban constantemente. Entonces, es así como Vallejo llega a Rusia en 1931. Y esto no le gustó al gobierno francés, porque en esos tiempos el comunismo, que estaba en todo en boga, y Vallejo daba cátedras, entonces no le quisieron permitir el regreso a Francia, ¿no? Pero luego de esto, pues, George, una vez más con sus influencias, hizo de que se lo recibiera, porque Vallejo, si bien es cierto, iba a dar conferencias, pero eso no quería decir que él sea comunista, simplemente que tenía contratos por cumplir. Y ahí viene cuando él ya también, ¿no? Estando en España, conoce, ¿no? Y él justo llega cuando estaban en la Revolución Española, ¿no? La Guerra Civil Española. Y ahí Vallejo se queda muy sorprendido, porque acá viene la parte del compromiso con la República Española. Vallejo se queda admirado de cómo los españoles estaban cansados de la dictadura del presidente Franco. Y la gente se une y lo saca al presidente, lo derrota, ¿no? Entra la gente y lo expulsa al presidente. De ahí viene este libro, España parte de mí, este cáliz, que tiene como eje temático la Guerra Civil Española. Cómo los españoles se arman, se unen y sacan al dictador que había gobernado más de 11 años. Y Masa es uno de los poemas que está en este grupo. Porque Masa dice, no solamente es la unión, la familiaridad, sino el poder que tuvieron es la población, ¿no? Él decía, ¿cómo así no hacen en el Perú? ¿Cómo así no sacan a aquel mal gobernante, no? Vallejo ya lo decía desde esas épocas, porque el peruano a veces, muchas veces, era indiferente, ¿no? Hacia el pobre, hacia el que no tiene. Mientras que tú tengas, no te importa el resto. En cambio, aquí en España no se vio eso, y él lo vivió, estuvo ahí, ¿no? Por eso que dice, "Ay, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo". Esto lo repite varias veces, porque luego dice que ese cadáver que estaba ahí muriendo, vinieron personas a ayudarlo, se acercaron, no nos dejes caer, vuelve a la vida, hermano, levántate, le dicen, ¿no? Y el cadáver, ¿no? Va reaccionando. Pero ya no solamente vienen uno, dos, vienen 100.000, 500.000 personas, viene toda la humanidad y le dice, ¿no? Levántate. Y el cadáver seguía muriendo. Pero todas las personas al final lo levantaron y el cadáver se fue a andar, vivió, porque era una sociedad unida, ¿no? Aquí en el Perú no sucedía esto. Si alguien se caía, igual te pisoteaban. Entonces, por eso que él siente ese compromiso y quiere mostrar esta situación a la sociedad del Perú, qué es lo que está pasando en la sociedad peruana. Bien, entonces esa es esta primera parte, jóvenes, y terminamos ahora con poemas humanos. Bien, luego viene, jóvenes, seguimos en el compromiso político, ¿no? Vallejo regresa ya después de los permisos que tuvo un ratito. Y ahora nos vamos, a ver, al libro Poemas Humanos, que es un libro póstumo, que lo va a publicar Georgette, su esposa, con su amigo Raúl Porras Barrenechea, porque Vallejo también era, Raúl Porras Barrenechea era su amigo, y cuando Vallejo muere, Georgette pide ayuda, ¿no? A su amigo, porque siempre se comunicaban con él, para que él le ayude a ponerle un título a todas las poesías que Vallejo había dejado, porque Vallejo dejó muchas poesías libres, sin ordenarlas, sin ponerles un título. Por eso que este libro es póstumo, se publica después que Vallejo muere. Y gracias a Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Y la ayuda de Henry, ponen el libro Poemas Humanos. ¿Y por qué le ponen poemas humanos? Poemas por los grupos de poesías que él tenía, y humanos porque aquí Vallejo muestra mucho al hombre, a la pobreza, al dolor, al sufrimiento. Se dirige a la sociedad, se dirige al lector y te habla, ¿no? De la situación que se estaba viviendo en aquella época. Habla del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que ellos deciden poner simplemente un título, Poemas y Humanos, porque aquí el centro es el hombre.
Este, jóvenes, sería el tercer libro más importante que tiene, ¿no? No, sería el cuarto libro, ¿no? Porque ya uno, dos, tres, cuatro. Primero Heraldos, luego Trilce, España, y ese es el cuarto libro. Bien, jóvenes. Por ejemplo, ahí Vallejo nos habla de la pobreza y el hambre. Es uno de los temas que marcan justamente este libro, ¿no? Pobreza y hambre. Bien, vamos a ver qué poemario le han puesto acá. Ya. Y cuando habla de pobreza y hambre, usualmente Vallejo usa ¿cómo se puede decir? La palabra hambre, pobre y dolor, o la palabra pan. Por ejemplo, Rueda del Hambriento, que está dentro de Poemas Humanos, dice, un pedazo de pan tampoco habrá para mí, ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme una piedra en que sentarme, pero dadme por favor un pedazo de pan en que sentarme, pero dadme en español. Eso es pobreza y hambre, ¿no? Y pide un pan. El pan es el símbolo que marca la pobreza y el hambre del hombre. Bien, el cuerpo como espacio de dolor y liberación, ¿no? Ahí cuando Vallejo nos habla del dolor de los huesos, de eso también usa mucho, de los huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él trabajó, cuando él vivió en las minas, vio cómo la gente, ¿no? Cómo la gente trabajaba, se esforzaba y había mucho dolor, ¿no? Por ejemplo, por aquí vamos a buscar otro poema que tenga que ver. No, acá es el lenguaje cotidiano. El compromiso político es cuando en Los Nueve Monstruos, por ejemplo, Vallejo habla, ¿no? Habla y se dirige a la sociedad, se dirige al, al hombre y a la dicha colectiva. Por ejemplo, dice, en Nueve Monstruos dice Vallejo, hay hombres, no, perdón, ¿dónde está? Hay hombres esto. Esta poesía, a ver, no lo recuerdo. Hay esta frase que dice, hay hermanos muchísimo que hacer. Cuando Vallejo dice esto, se refiere justamente a que en la sociedad, ¿sí? En esos tiempos, en el Perú, pues definitivamente había tanto que cambiar, tanto para hacer. Por ejemplo, también dice, acá está, dice, inversión, tan lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Hay desgraciadamente hombres humanos, hay hermanos muchísimo que hacer, ¿no? Ese es el compromiso, ¿no? Una posibilidad de un futuro de una dicha colectiva. Si no se une, no vamos a lograr nada. Trabajo como fuente de solidaridad, ¿no? Entonces, Vallejo quiere un cambio en la sociedad y pide a gritos en sus poesías, lo dice. Se dirige al lector, se dirige al pueblo, se dirige al hombre. Y eso lo vamos a encontrar en muchas de sus poesías, ¿no? Luego, el estilo, estos son los temas, y ahora viene el estilo. ¿Qué estilo tiene? Primero, las oposiciones, que son bien marcadas. Las oposiciones son como decir los antónimos o como decir los contrastes, si hablamos de figuras literarias. Oposiciones como, por ejemplo, subordinado y jefe, porque hay momentos en algunos poemas que habla del jefe y el subordinado quien está, ¿no? Supuestamente bajo el régimen de las órdenes. Luego también la vida y la muerte, por ejemplo, en el poema Yuntas, dice completamente además vida, completamente además muerte, vida y muerte, o sufrimiento y dicha, estoy sufriendo, pero a la vez tengo la dicha de estar feliz. O sea, como que te contradices, pero que justamente son las oposiciones. O decir nunca y siempre, o sea, además nunca, además siempre, ¿no? O lágrimas y risa, esas son las oposiciones que se va a encontrar en alguno de sus versos. ¿Bien? O llamamos también contrastes.
emplea el lenguaje de conversación cotidiana, ¿no? Es como te diriges al, al lector, cómo te diriges a la sociedad. A ver, por ejemplo, acá también está en Poemas Humanos, dice, este es, trabajadores, aquel que en la labor sudada para afuera, que suda hoy para adentro una secreción de sangre rehusada. Fundidor del cañón que sabe cuántas zarpas por acero, tejedor que conoce los hilos positivos de sus venas, ¿no? Se dirige a alguien, se dirige a la sociedad. Es como si estuviera conversando, como si estuviera diciendo a ti. Y por último, Vallejo dramatiza su poesía. Y eso sí, ¿no? Dramatizar quiere decir que hay mucho sentimiento, mucho dolor. Por ejemplo, Vallejo, aquí en los poemas humanos, tiene un poema que es medio, podemos decir que hace un preludio, ¿no? De su muerte. Ya luego ya hacemos el comentario, por aquí están, a ver, vamos a ver. Eso también lo tienen ustedes en su separata, ¿sí? Bien, ya. Dramatiza su poesía, como te digo, hay mucho sufrimiento, dolor. Por ejemplo, Vallejo tiene un poema titulado Piedra Negra sobre Piedra Blanca, que está justamente aquí en este libro Poemas Humanos. ¿Y qué nos dice ahí Vallejo? En Piedra Negra sobre Piedra Blanca dice, me moriré en París como aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez jueves como es hoy de otoño. Y Vallejo murió en París un jueves de Semana Santa. Y él ya lo había escrito esto, ya lo había dejado escrito. Es como que siente lo que va a suceder. Jueves será, porque hoy jueves que paso estos versos. Los húmeros me lo han puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto. Cuando habla de húmeros, habla del dolor del cuerpo. Húmeros, pómulos, fémur, diafragma, tobillos, que hace de una manera constante, por eso que se llama poemas humanos. Se resalta la figura del pobre socialista con el dolor, esto está en el comentario, ¿no? Propone un secretismo que plantea lo andino, también habla de la sociedad, habla del pueblo, ¿no? Y Vallejo termina siendo pues muy solidario con esta situación, la solidaridad que marca, ¿no? Porque definitivamente Vallejo toda su vida, como ustedes han escuchado, no sé, una vida tan fácil, ¿no? Tan sencilla para él, ¿no? Él muere allí en Francia, pero eso sí, a diferencia del Perú, Francia y su trayectoria, que ha tenido su fama después, estando vivo en los últimos años, después de fallecer, gracias a Enrique, ¿no? Vallejo adquiere una fama, y en esa fama, Vallejo hoy en día es estudiado, los restos de Vallejo están en una cripta muy importante, ¿no? Muchas, frases, algunos poemas están en los colegios, ¿no? Escritos en las universidades. Vallejo ha estudiado en la currícula del sistema educativo francés, desde los colegios hasta las universidades. Está en francés, inclusive, traducido sus obras. O sea, Vallejo tiene un renombre en Francia. Tú dices César Vallejo y es como hablar de Gustavo Flaubert, de poetas importantes en la época. Y Vallejo es un poeta más de la vanguardia francesa, ¿no? El Perú siempre ha querido y ha luchado por traer los restos de Vallejos al Perú y nunca lo ha podido, ¿no? Porque lo primero que le dice, lo decía algunos gobiernos, el pueblo francés, el gobierno francés, es que en qué lugar va a estar, qué museo va a tener. Vallejo tiene museos allá, su cripta la gente es museo al público, ¿no? Entonces, esa es la importancia, jóvenes, que nos ha dejado César Vallejo en la literatura peruana y que ha trascendido, ¿no? A nivel internacional, no solo se quedó aquí, llegó a trascender. Y en aquellos años, pues no era tan sencillo como ahora, ¿no? O sea, Vallejo estuvo rodeado siempre de eso, ¿no? Pero su sentir, su cambio en la sociedad, era lo que él gritaba y vivía, ¿no? Bien, jóvenes, listo, con eso hemos terminado. Nosotros analizar la poesía de Vallejo, bueno, algunos poemas que ustedes también tienen ahí, y nos vamos a las preguntas para poder terminar antes que nos gane el tiempo. Bien, vamos a comenzar con las preguntas finales, ¿no? Para poder, ¿no? Ir analizando, ¿ya? Antes de ver las claves.
En la pregunta 8, ahora vamos a comenzar por la 8, porque siempre a veces, ¿no? En este caso hay que analizar algunos poemitas. Dice, a partir de la siguiente cita del poema Traspiés entre dos estrellas, se puede afirmar que es una característica del poemario póstumo Poemas Humanos de César Bell. O sea, me centro en poemas humanos y hablamos de temas, características que venían a ser su estilo. Dice, amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con qué saciar toda su sed, ni sed con qué saciar todo su hambre. Claramente, ¿qué característica de su estilo? Ahí, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Amado sea, hambre, sed, hambre, sed. Entonces, ¿qué característica? Dramatiza, no, perdón, el empleo recurrente de oposiciones, que es una parte de su estilo. La dramatización de la poesía vanguardista, bueno, está dramatizando ahí, no tanto. Presencia de un léxico experimental, no, porque ninguna palabra aquí es nueva, todas son palabras conocidas. Y aparte de eso, que el léxico no está dentro de su característica, es una característica de la vanguardia en sí o de uno de los periodos. Usa imágenes exóticas, no, nada. Y la soledad vinculada al sufrimiento espiritual, tampoco. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, jóvenes, en la 8? ¿Cuál es la respuesta en la 8? Bien claro dice, ¿no? Amado sea el que tiene hambre. Oposiciones, muy bien. El que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre, ¿con qué saciar todo sed? Ni sed con qué saciar oposiciones completamente. O sea, ¿qué tiene? No sé. Y eso está en la alternativa A. Muy bien para Cindy, que ha hablado de las oposiciones. Hay oposiciones de manera con. Este tiene que ver con las características o estilo. Te pueden preguntar estilo o características. Entonces tú tienes que tener en cuenta esto. Bien, la 8 es la A. Y ahora vamos a la 7. Ya tenía 10 minutos. En la 7, marca la alternativa que contiene de manera correcta el siguiente enunciado respecto a la obra de César Vallejo. A partir de las grandes diferencias existentes en cuanto a su estilo, otra vez, se pueden evidenciar algunos temas en común, como por ejemplo, a ver, en cuanto a su estilo, entre los heraldos negros y España parte de Mr. Cáliz, la pobreza. Recuerden, en heraldos negros sí, pero en España parte de Mr. Cáliz no, porque en España Mr. Cáliz es compromiso, es ayuda, es solidaridad, pero no habla de pobreza. España parte de Mr. Cáliz y poemas humanos, la soledad. La soledad se marca en Trilce. España parte de Mr. Cáliz no, entonces tienes que ir analizando. Poemas humanos y los heraldos negros. El encierro en prisión. No, ahí sería Trilce, no podría ser. Trilce y poemas humanos. La soledad del hombre en la guerra. Tampoco, porque la soledad del hombre en la guerra es España parte de Mr. Cáliz. Y la última, los heraldos negros y Trilce, la evocación al hogar provinciano. Sí, la respuesta es la E, porque ambos tienen en coincidencia el hogar provincial. Recuerden que en Heraldos Negros, la última parte, canciones del hogar y todo ello. Y en Trilce hay una partecita también que recuerda a la mamá, a la madre, Taona, la vida familiar, ¿no? Porque la madre muere cuando él está ahí. Muy jóvenes, para Verónica y Esther. Listo. Siguiente, 6. Luego de leer los versos de las dos primeras estrofas del poema Enereida, de Heraldos Negros, estamos ya en la primera parte, me evoco la primera parte. Aquí en la primera parte, ¿no? Selecciona la alternativa que refiere a uno de los temas de dicho poemario. Mi padre apenas en la mañana pajarina pone sus 78 años, sus 78 ramos de invierno a solear. El cementerio de Santiago, untado en alegre año nuevo, está a la vista. ¿Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tomaron de algún entierro humilde? Otras veces le hablaba a mi madre y de impresiones urbanas de política y hoy, apoyando en su bastón ilustre, que sonara mejor en los años de la gobernación, mi padre está desconocido, frágil, mi padre es una víspera. Ya, entonces, ¿qué temas de los heraldos negros? El sufrimiento humano, no necesariamente, acá habla del padre, familia, entonces acá solamente humano. El recuerdo de los padres, sí. La infancia provinciana, no necesariamente. La ausencia de la madre todavía no. La respuesta es la B. Muy bien, la respuesta es la. Si tengo claro los periodos y con sus características precisas, entonces puedo yo
me pueden poner cualquier poema y yo automáticamente tienes que pensar en el periodo. Ah, ya, en el orden tengo estos temas. Entonces, así vas a poder, porque no es tan sencillo, pues, analizar, pero vas a tener clarito los poemas. Muy bien. Siguiente, de las 6, ¿no? Las 5. Me quedan todavía un par de minutos. En las 5, marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado respecto a la obra literaria de César Vallejo. Ya estamos hablando del respecto a la obra, o sea, todo, general, ¿no? A pesar de que su principal aporte a la literatura peruana se dio en la poesía, por lo que se puede afirmar que, entonces, sí, también escribió novelas, como El Tungsteno, por ejemplo. Tungsteno es una novela que lo escribe en España y que tiene que ver justo con lo que él trabajó, recuerden que les dije en esa minera, ¿no? Del sufrimiento de la gente pobre. Entonces, como por ahí que también, ¿no? Pero acá dice, Fábulas salvajes es un cuento. Entonces, la respuesta A no es, o sea, se dio en la poesía, publicó obras como Fábulas salvajes, o son novelas. Entonces, estuvo influenciada inicialmente por el comunismo, no, él jamás fue comunista. Renovó la poesía peruana con Trilce, no. La poesía peruana, él es vanguardista. Ya, se dio en la poesía, cultivó también el ensayo, el cuento y el teatro, por lo que se puede abarcó diversos géneros. La respuesta es la D, no la A. Inició la vanguardia peruana con los heraldos negros, no, se inicia con Trilce, la vanguardia en sí, porque en heraldos negros hay influencia modernista. ¿Por qué la respuesta es la D? Porque eso es cierto, Vallejo escribió ensayos, no solo escribió poesía, escribió cuentos, Paco Yunque, por ejemplo. Si no es otro cuento, acuérdame de Paco Yunque, es el cuento más conocido de Vallejo. Escribió teatro, sí dice que escribió teatro. No me equivoco, es Flava Salvaje o que lo tengo. Pero escribió, pero que de ahí podemos decir nosotros, colachos, ahí está, colachos hermanos, pero que de ahí destacó en ello, pues definitivamente no. Él destaca en poesía, pero sí, es un hombre completo, escribe diversos géneros, así tipo Ricardo Palma, por decirlo, que escribe todos los géneros. Entonces, en la número 5, la respuesta es la D, porque va a cultivar todos los géneros. Ya. Número 4, ya tiene que ver con la primera parte, ¿sí? En la número 4, marca la alternativa respecto al verdadero o falso de los siguientes enunciados. Sobre el fragmento de la sección Proceso de la literatura peruana de 7 ensayos de la realidad peruana, obra cumbre de José Carlos Mariátegui que se publicó en 1928. Mariátegui también, aquí se fortalece, Mariátegui, estando en Lima, funda el Partido Comunista, y eso lo vamos a ver nosotros en el indigenismo en la próxima semana, porque ahí ya se menciona más a Mariátegui. Aquí Mariátegui era todavía joven, recuerden que ya Bardilomar también lo mencionó, y entonces aquí todavía recién está en su juventud, y ya en su adultez está ya en la parte de indigenismo. Bien, jóvenes, entonces aquí te pide en los 7 ensayos, y aquí hay un fragmento, ¿no? Que está en el proceso de la literatura peruana. ¿Verdadero o falso? Te ponen 3 enunciados. Este arte señala el nacimiento de una nueva sensibilidad. Es un arte nuevo, un arte rebelde que rompe la tradición cortesana de la literatura de los bufones y lacayos. Este lenguaje es el del poeta y un hombre, el gran poeta de Trilce, ese gran poeta que ha pasado ignorado y desconocido por las calles de Lima, tan propicias y rendidas para los laureles de los juglares de feria. Se presenta en su arte como un precursor del nuevo espíritu de la nueva conciencia. Bien, las frases nueva sensibilidad y nuevo espíritu se refieren a la vanguardia y eso es verdadero, porque recuerden jóvenes que en la vanguardia hay un espíritu de cambio, un espíritu de expresar libertad, expresar libremente, ¿no? Entonces sí se da. Y sensible porque muestra pues obviamente la parte nostálgica, sentimental, que es el yo poético de cada poeta. Bien, ya está la respuesta es la C. Se resalta la condición innovadora de la propuesta estética vallejiana, sí, porque Vallejo innova, una poesía distinta, diferente a lo que se venía dando. Informa sobre la popularidad de Trilce, no, falso, la respuesta es la C. Muy jóvenes, ahí me quedo. Bien, ya ustedes tienen las primeras preguntas para hacerlo de repente. Ahí están las claves, ¿no? Sigamos analizando, todavía me quedan 3 minutos, ¿no? En la número 3, ahí les ponen ustedes. Ya, en la número 3, nos falta la 1 y la 2. Ahí tienen ustedes las claves.
En la 1, que es verdadero o falso, que tiene que ver con las características del vanguardismo. Por ejemplo, en la 1 es la E, porque la modernización del lenguaje en la poesía se vincula al neologismo si se da con las palabras nuevas. Y el caligrama es un ejemplo del uso de la inclusión de un nuevo léxico. No, el caligrama tiene que ver con las figuras, ¿no? A nivel espacial. Y se expone de las costumbres de la sociedad decimonónica. No, al contrario, no se habla del pasado. Entonces la respuesta en la 1 es la E. En la número 2, la respuesta es la A. Eso que tiene que ver con las características del vanguardismo peruano. Se exponen los siguientes versos de César Moro. A ver, tienes que leer ahí. Apareces en la vida de cierto olor de la lluvia, cierto la lluvia te hace nacer y golpear a mi puerta un árbol, la ciudad del mar navegante. Revelación de la vida cotidiana y la presencia del versolibrismo, que es el verso libre, porque no hay una métrica, no hay una rima exacta, ¿sí? Bien, entonces aquí podemos hablar de que la respuesta es en la 2 es la A, y por último en la 3, jóvenes, que ya no estoy, dense la hora, la respuesta es, en este caso, la C, una nueva estética. Bien, listo, jóvenes, ahí los dejo si tuvieran alguna duda, alguna consulta. Bien, ya saben que ustedes tienen consultas académicas, ¿no? Porque ya me ganó la hora. Bien, jóvenes, entonces nos estamos reencontrando la próxima semana. Los dejo por ahí y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias por la clase. Nos estamos reencontrando la próxima semana.